Hola, ¿qué tal? Yo soy Christopher, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara y en esta presentación veremos temas relacionados con la seguridad informática. Comencemos. Empezando primero por la definición de la seguridad la definimos como la ausencia de un riesgo, aunque en el ámbito de la informática, esta se refiere a la protección de la información, especialmente al procesamiento que se hace de la misma, con el objetivo de evitar la manipulación de datos y procesos por personas que no están autorizadas. Su principal finalidad es que tanto personas como equipos tecnológicos y datos estén protegidos contra daños y amenazas hechas por terceros. La seguridad cuenta con 4 requisitos básicos, lo que es la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la autenticación. Con la confidencialidad nos referimos a que un sistema solo debe ser accesible para lectura para aquellos usuarios autorizados, mientras que en la integridad nos referimos a que solo podrán modificar usuarios autorizados el contenido dentro de un sistema. Y la disponibilidad, que los componentes deben estar disponibles solo para aquellas partes autorizadas. Y la autenticación se refiere a que el sistema informático deberá ser capaz de verificar la identidad de los usuarios que sean autorizados. Los que no son autorizados no se les dará acceso al sistema. La seguridad informática se ha vuelto una necesidad, puesto que es crucial para proteger todo tipo de datos contra robos y pérdidas, ya sea desde datos confidenciales, información de salud, información personal, propiedad intelectual, datos y sistemas de información gubernamentales y comerciales, entre muchos otros. Muchos de los programas, sistemas, aplicaciones que utilizamos hoy en día serían completamente inutilizables si no se trabajara en buenos sistemas de seguridad para estos. Existen amenazas hacia la integridad de un sistema. Estas van desde la modificación de la información hasta la fabricación de información de forma no autorizada. Ahora veremos algunos ejemplos. Dentro de estas amenazas tenemos amenazas hacia el software, como es la modificación de un programa, bien para hacer que falle durante la ejecución o para que realice una tarea diferente. También tenemos hacia los datos, la cual se refiere a la modificación de los ficheros existentes o la creación de nuevos ficheros. Y también tenemos hacia las líneas de comunicación, el cual se refiere a la modificación, el borrado, reordenación o duplicación de mensajes. O además también puede ser la fabricación de mensajes falsos. Ahora pasaré a hablar acerca de los intrusos. Los intrusos, también llamados hackers o crackers, son uno de los peligros de seguridad más conocidos. Se pueden clasificar en 3. El enmascarado, el transgresor o el usuario clandestino. Estos ataques por los intrusos van desde benignos, personas que solo desean saber qué hay afuera, hasta algo más serio, aquellos que intentan leer datos privilegiados, hacer modificaciones a estos o destruir incluso un sistema. Aquel intruso de tipo enmascarado se refiere a un individuo que no está autorizado a utilizar un ordenador y penetra en los controles de acceso del sistema para aprovecharse de una cuenta de usuario legítimo. Estos normalmente se tratan de un usuario externo. También tenemos al usuario intruso transgresor, el cual es un usuario legítimo que accede a datos, programas o recursos para los cuales dicho acceso no está autorizado, o incluso estando autorizado para dicho acceso, utiliza sus privilegios de forma maliciosa. Y con el intruso clandestino nos referimos a aquel usuario que sobrepasa el control de supervisión del sistema y usa dicho control para evadir la auditoría y el control de acceso o para suprimir la recogida de registros de acceso. Existen diversas técnicas de intrusión como las que vemos aquí. Como vemos, la mayoría suponen el adivinar la contraseña tomando la información de diferentes fuentes, como intentar las contraseñas ya sea por defecto de un sistema, probar con todas las contraseñas posibles si estas no son de muchos caracteres, o probando palabras del diccionario del sistema, o incluso hay páginas de hackers en internet donde se encuentran las contraseñas más habituales, etcétera. La mayoría es sobre contraseñas fáciles de adivinar. También nos encontramos con la utilización, por ejemplo, de troyanos, las cuales veremos más a profundidad en las siguientes diapositivas, las cuales se utilizan para sobrepasar restricciones de acceso.
Estas ya son mediante programas. Como vimos, la mayoría de técnicas de intrusión que utilizaban era el adivinar contraseñas fáciles. Entonces ahora veremos dos principales contramedidas para evitar estas intrusiones. Dentro tenemos lo que es la prevención y la detección. Dentro de la prevención para proteger las contraseñas tenemos dos puntos principales, lo que es la vulnerabilidad de las contraseñas y el control de acceso. La vulnerabilidad de las contraseñas nos referimos a que la mayoría de la gente utiliza contraseñas muy débiles, ya que son muy fáciles de recordar, o ya que la gente desconoce que existen los hackers y que sí puede pasar que nos roben nuestras contraseñas. De igual forma, el control de acceso nos referimos a darles un control de acceso a nuestro fichero de contraseñas solo a aquellos usuarios con el nivel de privilegios adecuados, para que entonces el oponente no pueda leerlos sin conocer previamente la contraseña del usuario privilegiado. Existen diversas estrategias para elegir una buena contraseña para que ésta no sea adivinable. Por ejemplo, tenemos lo que es la educación de los usuarios, la cual puede ser, por un ejemplo, en una empresa que a sus empleados les den un curso para que elijan una buena contraseña dentro de sus sistemas y así entonces los intrusos no vayan a tener acceso a aquella información sensible de la empresa. También tenemos lo que son contraseñas generadas por el ordenador. Estas llegan a ser muy buenas, solo que el único problema es que llegan a ser muy difíciles de recordar por los usuarios, entonces estos mismos los anotan dentro de algún papel en el escritorio y entonces un intruso puede llegar al escritorio, ver la contraseña y acceder a aquella información a la que no está autorizado. También tenemos lo que es la verificación reactiva de las contraseñas. Esta se refiere a una estrategia en la que el sistema de forma periódica ejecuta su propio programa de adivinación para encontrar posibles contraseñas adivinables. Y una vez que encuentra alguna de estas contraseñas que son adivinables, pues la cancela, ya que resultó adivinada y le notifica al usuario para que la cambie. También tenemos lo que es la verificación proactiva de las contraseñas. Esta, al contrario de la reactiva, se refiere a que selecciona la contraseña, la verifica al momento de seleccionarla, por lo que no la va a aceptar si esta contraseña es adivinable. Bueno, como vimos, ya vimos lo que fue la prevención, ahora veremos técnicas de detección de intrusos. Existe, por ejemplo, la detección estadística de anomalías, la cual se refiere a que verifica el comportamiento de usuarios legítimos durante un tiempo y después hace un test para ver si el comportamiento es o no el de un usuario legítimo. Dentro de este tipo de detección por anomalías tenemos la detección ya sea por umbrales o basados en el perfil. Otra técnica de detección de intrusos es la detección por medio de reglas. Esta define un conjunto de reglas que se utilizan para decidir si el comportamiento es o no el de un intruso. Dentro tenemos lo que es una detección de anomalías o una identificación de una penetración. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el comportamiento de un intruso y el comportamiento esperado de un usuario autorizado. Y entonces estos sistemas verifican que este tipo de comportamientos sean diferentes. Si son diferentes, sabrá que se trata de un intruso. También contamos con herramientas de detección de intrusos, por ejemplo tenemos el registro de auditoría. Se utilizan varios registros de las actividades que va realizando el usuario como entrada para el sistema de detección de intrusos. Dentro tenemos los registros de auditoría nativos y los registros de auditoría específicos para la detección. Por ejemplo, hoy en día en nuestro celular, si alguien utiliza nuestro celular sin nuestro consentimiento e intenta adivinar nuestra contraseña, por ejemplo 10 veces, el sistema se bloqueará durante un minuto la primera vez y entonces volverá a pedir la contraseña y volverá a bloquearse si es que esta está incorrecta. Eso es una detección de un intruso. Como vemos, son varias las ventajas que tenemos del detectar intrusos, ya sea que si detectamos algún intruso suficientemente rápido, podemos expulsarlo antes de que éste haga algún daño o llegue a comprometer alguno de nuestros datos del sistema. También un sistema de detección actúa de forma que desvía la intención del delincuente, de forma que previene que éste se introduzca en nuestro sistema. Además de que este tipo de sistemas permite la recolección de información sobre estas técnicas y refuerza nuestros servicios de prevención. Ahora pasamos al software maligno.
o también llamado lo que es software malicioso o malware. Este es un software diseñado para causar daño o utilizar los recursos de un ordenador sin el consentimiento del usuario legítimo. Frecuentemente se encuentra escondido dentro de un programa enmascarado como software legítimo, como lo son los troyanos. En algunos casos se distribuye a sí mismo a otros ordenadores por medio del correo electrónico o de unidades de almacenamiento infectados, como lo vemos aquí. Ahora vamos a ver diferentes categorías de este malware. El software malicioso o malware se puede dividir en dos grandes categorías: aquel malware que necesita de un anfitrión o aquel malware que puede ser independiente. El que necesita un anfitrión no puede existir de forma independiente sin una aplicación, utilidad o programa del sistema en particular, mientras que los independientes pueden planificarse y ejecutarse por parte del mismo sistema operativo. Aquí tenemos lo que es un esquema de cómo se dividen de mejor manera lo que son los programas maliciosos o el malware. Aquí están los que requieren un anfitrión y los independientes, y estos se dividen por ejemplo en la puerta secreta, bomba lógica, troyanos, virus, mientras que los independientes tenemos el gusano y el zombie. Pero también tenemos otra clasificación, la cual es los que se pueden replicar y los que no se pueden replicar. Aquellos que se pueden replicar son que cuando se ejecutan pueden producir una o más copias de sí mismos que posteriormente se activarán en el mismo o en otros sistemas, mientras que los que no se replican son programas que deben activarse cuando el programa anfitrión se ejecuta para realizar una función específica. Ahora hablaremos de cada uno de estos. Empezando primero por el malware que requiere de un programa anfitrión, tenemos lo que es la puerta secreta, la cual es un punto de entrada secreto dentro de un programa que permite a alguien que conoce la existencia de dicha puerta secreta tener el acceso sin utilizar los procedimientos de acceso de seguridad estándar. También tenemos lo que es la bomba lógica. Esta bomba es un código insertado dentro de un programa legítimo que explotará bajo ciertas condiciones. La bomba puede alterar o borrar datos o ficheros completos, causando que la máquina se detenga o que produzca incluso algún daño. También tenemos lo que es el troyano. Este es como el clásico caballo de Troya que ya conocemos, en el cual pero aquí en informática, es un programa útil o aparentemente útil que contiene un código oculto que al invocarse realiza una función no deseada o que puede ser incluso dañina. También tenemos lo que es el virus. Este programa puede infectar a otros programas modificándolos. Estas modificaciones incluyen la copia del programa del virus, que puede a continuación infectar otros programas. Es decir, también se puede replicar. Dentro del malware independiente tenemos lo que son los gusanos y los zombies. Un gusano de red utiliza las conexiones de red para expandirse de un sistema a otro. Una vez que se encuentran activos dentro de un sistema, un gusano de red se puede comportar como un virus informático. Este puede implantar troyanos o realizar cualquier otro tipo de acciones destructivas. Por lo tanto, este sí se puede replicar igual que el zombie. Algunos ejemplos de comunicación de este virus, o malware más bien, son las herramientas de correo electrónico, la capacidad de ejecución remota o la capacidad de conexión remota. También tenemos lo que es el zombie. Este es un programa que toma el control de otro ordenador conectado a internet y posteriormente utiliza el mismo para lanzar ataques que son difíciles de trazar como provenientes del creador del zombie. Los zombies se utilizan habitualmente para ataques de denegación de servicio, habitualmente contra sitios web. Durante el tiempo de vida de un virus, este pasa por diferentes etapas, desde la fase latente, la cual es cuando el virus se encuentra dormido, y el virus se activará finalmente cuando se dé algún evento, por ejemplo una fecha, la presencia de otro programa o ficheros, o que la capacidad del disco excede un determinado límite, etc. No todos estos virus pasan por esta etapa. También tenemos lo que es la fase de propagación. Esta fase, el virus inserta copias idénticas de sí mismo en otros programas o en ciertas áreas del disco. Cada programa infectado contendrá ahora una copia del virus que a su vez entrará en la fase de propagación. También tenemos lo que es la fase de activación, que es cuando el virus se activa para realizar aquella función por la que fue creado. Y la fase de ejecución,
es cuando la función ya se está realizando, o sea, el ataque ya empezó. Existen diferentes tipos de virus. Tenemos por ejemplo el virus parásito, el cual es la forma tradicional y asimismo la más habitual de un virus. Este se inserta dentro del mismo sistema de ficheros ejecutables y se replica. Cuando el programa infectado se encuentra en ejecución, busca otros ficheros ejecutables que infectar. También tenemos aquellos residentes en memoria principal. Esta, como dije, infecta la memoria principal como parte del programa del sistema residente. Desde ese punto, el virus infecta todo programa que se ejecuta. También tenemos lo que es en el sector de arranque. Estos infectan el sector de arranque maestro y se dispersan cuando el sistema arranca desde el disco que contiene el virus. Tenemos también aquellos virus ocultos, los cuales, como lo dice su nombre, se ocultan de la detección de los antivirus. También tenemos lo que son los virus polimórficos, los cuales van mutando con cada infección y esto hace que nunca sea posible detectarlos por medio de la firma del virus. Tenemos también los virus basados en macros, los cuales aprovechan características, por ejemplo, de nuestra suite de Microsoft Office, por ejemplo el Excel, el Word. Estos tienen macros y lo que permite la creación de este tipo de virus son las macros autoejecutables, las cuales se invocan automáticamente. Una vez que esta macro se ejecuta, se puede copiar a sí mismo a otros documentos, borrar ficheros y causar otro tipo de daños al sistema. Existen también los virus por correo. Un claro ejemplo fue Melissa, el cual utilizaba los macros de Microsoft Word, incluidas en un fichero adjunto. Te llegaba un correo y tenías que abrir el archivo para que entonces infectara tu computadora, porque entonces la macro se activaba. Hasta que a finales del 99 aparecieron unas versiones de este virus aún más potentes, las cuales ya simplemente abriendo el correo electrónico ya se había infectado tu equipo. Existen diferentes estrategias que usan los antivirus para detectar aquel malware. Por ejemplo, tenemos el descifrado genérico, el cual permite programas de antivirus detectar incluso virus polimórficos, que vimos que son los que se van transformando, que son los más complejos de detectar, manteniendo unas velocidades del antivirus de exploración altas. También tenemos lo que es el sistema de inmunidad digital, una estrategia desarrollada por IBM, el cual tiene como objetivo expulsar tan rápido como se introducen los virus al sistema para que estos no alcancen a atacar el sistema. Ahora pasaré a hablar acerca de la criptografía, la cual se refiere a convertir un mensaje que se quiere intercambiar en otro mensaje cuya información es incomprensible, es decir, que su lectura solo está al alcance de los responsables de este cifrado. Ahora más adelante lo explicaré de forma más específica con imágenes a qué se refiere este tipo de técnicas. Antes veremos lo que son los objetivos de la criptografía. Dentro de ella tenemos la confidencialidad, la cual se refiere a que nadie más sabrá qué hay en ese mensaje que hemos cifrado mediante criptografía. Y la integridad se refiere a que nadie podrá alterar aquel mensaje, ya sea durante el almacenamiento o el tránsito, en lo que envía el emisor y lo recibe el receptor sin que se detecte aquella alteración. Otros dos de los principales objetivos de la criptografía tenemos la autenticación y el sin rechazo. Dentro de la autenticación deberemos verificar y confirmar la identidad de aquel que va a recibir el mensaje y el origen o destino de la información. Dentro del rechazo, el creador y el remitente de la información no pueden negar en una etapa posterior sus intenciones en la creación o transmisión de la información. Dentro de la criptografía contamos con diferentes técnicas. La primera es la de la clave simétrica. En esta tenemos al emisor y al receptor. Ellos dos comparten una única clave secreta con la cual, por ejemplo, el emisor va a cifrar el texto sin formato y enviar ese texto cifrado al receptor. Por otro lado, este receptor aplica la misma clave secreta para descifrar este mensaje y recuperar el texto sin formato. Aquí tenemos el hola, lo cifra, con la clave secreta lo descifra y dice hola. Otra de las técnicas de criptografía tenemos lo que es la criptografía de clave pública.
Esta también se conoce como criptografía asimétrica. Dentro tenemos también al emisor, al receptor y dentro de aquí tenemos dos claves. Una clave pública, la cual va a estar distribuida libremente. Esta le servirá al emisor para cifrar su mensaje, archivo o lo que va a enviar. Y el receptor tendrá su clave privada, la cual permanece en secreto. Y esta la va a utilizar para descifrar aquel archivo o mensaje que recibió. Por ejemplo aquí, este man de Lola lo cifra y aquí el receptor recibe el mismo mensaje. También tenemos lo que son las funciones hash, donde aquí no utilizamos una clave, sino que aquí calculamos un valor hash de longitud fija que hace que sea imposible recuperar el contenido del texto. Muchos sistemas operativos utilizan estas funciones para cifrar sus contraseñas. Ahora, ¿dónde es que utilizamos la criptografía? Pues la criptografía la utilizamos, por ejemplo, para generar claves criptográficas para una firma digital, para la verificación, para proteger la privacidad de los datos, la navegación web, etc. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la aplicación de WhatsApp, un ejemplo de la criptografía de clave pública, donde tenemos nuestra clave pública del servidor. La clave pública encripta el mensaje, entra al servidor de WhatsApp, por lo que nadie podrá leer el mensaje que el usuario A envió, y lo recibe el usuario B, el cual tiene la clave privada, la cual descifra el mensaje. Como vimos, el WhatsApp utiliza el método visto anteriormente, el cual es criptografía de clave pública o también llamada criptografía asimétrica. Por último, he llegado a la conclusión de que la seguridad informática es un aspecto sumamente importante en el mundo digital en el que nos encontramos, ya que la tecnología va creciendo de forma exponencial, igual que las amenazas hacia nuestra información que tenemos dentro de aquellos dispositivos inteligentes que utilizamos a diario, como lo son nuestros smartphones, nuestras computadoras, nuestra televisión incluso, etc. Por ello es muy importante ver aquellas técnicas para protegernos ante todas estas amenazas que hemos visto, así como de aquellos intrusos que quieren utilizar nuestra información de forma maliciosa o simplemente quieren hacernos pasar un mal rato destruyendo nuestro sistema, ya sea del smartphone, de la computadora o de cualquier otro dispositivo electrónico inteligente con el que contemos. Y aquí termina mi presentación. Aquí dejo mis bibliografías de donde obtuve la información para realizar este video. Gracias.